de un flujo positivo, porque no estamos recibiendo dinero, ¿no es cierto? No estamos recibiendo dinero. Entonces hay que tener en cuenta aquello. ¿Qué más? Otro ejemplo de flujo positivo. ¿Qué tendríamos? Otro ejemplo de flujo de actividad de financiamiento. ¿Qué ejemplo más tenemos de actividades de financiamiento, jóvenes? Obtener un préstamo bancario. Ya la obtención de un préstamo bancario, ese es un flujo, esa es una actividad de financiamiento que en este caso me genera, mejor dicho, un flujo positivo. Estoy obteniendo un préstamo de instituciones financieras o de cualquier otro, no solamente instituciones financieras, me pueden prestar plata cualquier otra institución o empresas incluso, o personas incluso, ¿verdad? Todos los préstamos bancarios. Y también pueden estar ahí, hay otras actividades como más financieras, ¿verdad? Si decidimos, por ejemplo, emitir bonos, títulos de deuda, qué sé yo, esas emisiones, y si colocamos esas emisiones en el mercado y recibimos dinero, esas también las consideramos como actividades de financiamiento que me generan flujo positivo de recursos. Bien. ¿Qué ejemplos tenemos de actividades de financiamiento que generen o provoquen flujos negativos de fondos? A ver, ¿qué actividades como flujo negativo de fondos tendríamos? Señorita Andrea Salazar, que está ahí con su cámara apagada. Dígame, señorita Salazar. Señorita Andrea Salazar, a la una. Señorita Andrea Salazar, a las 2. Señorita Andrea Salazar, a las 2:30. ¿Ve? Por eso. Ay, señor, yo no entiendo qué hacen con la virtualidad. En fin. Salazar. No está ni siquiera en mi planilla, señorita Salazar. ¿De qué curso es usted? Es el A, ¿no es cierto? Sí, licenciado. ¿Y dónde está Andrea Salazar? No, ya ve, ya se ha salido, se ha retirado. Mejor se ha escapado. ¿Quién sería? No tengo ninguna Salazar Andrea. Rivera, Limachi, Ay, señor. A ver, señor. Señor, a ver, ¿quién más está con cámara apagada? A ver, el señor, la señorita, no sé si es señorita, que será Limachi Yucra. ¿Quién es Limachi Yucra? Que no sé si es varón o es mujer, pero están solo sus apellidos. Limachi Yucra. Ya desapareció también, ya se daba la fuga. A ver. Y no tengo ningún Limachi Yucra. Yo no sé de dónde aparece, por qué se meten pues estudiantes que no son de este curso. No tengo ningún Limachi Yucra igual. Y se mete. Luis Quispe, a ver, que está con cámara apagada. Señor Luis Quispe.
Este por lo menos está en la lista. Señor Quispe, Luis Quispe. Señor Quispe. Señor Quispe, Luis Quispe. O sea, ¿me oyen, no es cierto? ¿O no me están oyendo? ¿Me oyen, verdad? Sí. ¿Y qué le pasa al señor Quispe? Ay, horas 90 ganas de suicidarse, jóvenes. A ver, señorita Rosa Loaiza, que está ahí también con su cámara apagada. ¿Está usted o no está? Bueno, lo voy a retirar a este señor Quispe primero. ¿Saben qué? Lo voy a retirar primero a este señor Quispe porque es un absurdo que esté conectado. Me quita nomás ancho de banda y nada que ver dónde está. Retirar. Ya. Ignacio, Retira. estoy saliendo, voy a volver de un ratito. Bien. A ver, señorita Loaiza, deme ejemplos, que está con su cámara apagada, deme ejemplos de actividades de financiamiento, pero que representen salida de fondos, flujo negativo. No sé, Lisa, no sabría decirle. ¿Por qué no sabe, señorita Loaiza? Usted es mi alumna ya 3 años, creo. No recuerdo. Pero, ¿cómo? A ver, actividades de financiamiento que representen o que generen flujo negativo de fondos. Señor. ¿Qué vamos a hacer con ustedes, jóvenes? Que están tomando la universidad como chiste, definitivamente, con esto de la virtualidad y el empecinamiento de nuestras autoridades de que no, que la salud es primero, que cómo vamos a hacer que vayan los jóvenes a pasar clases, la salud. Disparate, los jóvenes están ahí reventando en boliches desde el jueves hasta el domingo y no son capaces de ir a pasar clases, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? No, no estoy mintiendo. No serán ustedes probablemente, o no serán todos ustedes, pero es así, es verdad. Vayan, boliche, concierto del ¿quién se llama? Rudilov, no sé quién, que el otro día reventando ahí montones. O sea, pero no, hay que cuidar la salud de los estudiantes, cómo van a ir a pasar clases. Y mis colegas, igual, facilito, ¿no? Los docentes han entrado a una zona de confort, mis colegas docentes, que no, que cómo los docentes, vamos, y claro, feliz están ahí en sus camas, de ahí sentados sin hacer nada, dando clases, y qué les importa si aprenden o no aprenden, ¿no? Pero ven las notas, todas notas maravillosas. Maravillosas las notas. El rendimiento académico está por encima de lo que era hasta el 2019. O sea, ¿qué quiere decir? Que de pronto hemos entrado al 2020 y somos mejores docentes porque obtienen mejores notas los estudiantes en comparación a lo que pasaba hasta el 2019. ¿Cómo es eso? No, es que es una barbaridad. Así nunca le vamos a ganar la guerra a Chile. Jamás, si seguimos con estas ideas. A ver, ¿qué tenemos como flujos negativos de fondos? Lo contrario, pues. Si los flujos positivos se generan porque yo recibo dinero, porque yo obtengo fondos, ¿no es cierto? Sí, por eso se dan los flujos positivos. Los flujos negativos se dan pues al revés, cuando yo pago esa recepción de fondos que he obtenido al principio. Es decir, si un flujo positivo por actividades de financiamiento se genera cuando yo obtengo un préstamo, el flujo negativo se va a dar cuando yo devuelvo o hago pagos de ese préstamo, ¿verdad? Entonces tengo que ir a pagar al banco, a la persona o a la institución que me prestó. Entonces esa es una salida de fondos que representa
un flujo negativo de fondos por actividad de financiamiento, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo hago una devolución de capital, también estamos hablando ahí de un flujo negativo de fondos, ¿verdad? Porque puede ser que un socio diga, bueno, retiro mi plata, vamos a hacer una disminución de capital, quiero hacer un retiro de fondos de mis recursos, de mi actividad, de mi capital. Bueno, si hay un retiro de fondos, ahí estamos hablando de una salida de recursos por actividad de financiamiento cuando le devolvemos al socio su capital. O cuando pagamos bonos, por decir, ¿no es cierto? Hemos emitido bonos y nos han dado plata. Ahí ha habido un flujo positivo de fondos por actividad de financiamiento, pero pasa el tiempo y hay que devolver esos bonos, ¿verdad? Hay que cancelar esos bonos. Entonces tengo que pagar, tiene que salir dinero. En ese momento estamos hablando de un flujo negativo de fondos también por actividad de financiamiento. ¿Qué más? Incluso hay algunos que discuten o no cuando hay el pago de dividendos, ¿verdad? Cuando tenemos que pagar dividendos a los socios. O sea, llega fin de año, revisamos el balance, el estado de resultados y resulta que obtenemos utilidades. Bien, cuando obtenemos utilidades, los socios dicen, paguen dividendos. Entonces, ese pago de dividendos que hacemos también se lo puede considerar como una actividad de financiamiento. Algunos otros las consideran como actividad operativa. Yo no lo consideraría tanto como actividad operativa. Yo lo tomaría más como actividad de financiamiento. ¿Por qué? Porque el dividendo es una especie de retribución de pago de interés por la plata que hemos recibido por concepto de capital de los socios. ¿No es cierto? Cuando los socios ponen plata, ellos están dándonos un financiamiento con la idea de que nosotros les vayamos devolviendo ese financiamiento a través del pago de utilidades o el pago de dividendos, ¿verdad? Entonces, habría que ver eso de considerar como una actividad de financiamiento. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente, esos son entonces los flujos que se originan por distintas actividades. Estas actividades son las que ya conocemos: operación, inversión y financiamiento. ¿No es cierto? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de la NIC número 7? ¿Qué más podemos hablar de la NIC número 7? Bueno, antes, por favor, les decía, este tema de los intereses y dividendos es bien discutible, ¿verdad? ¿Cómo clasificamos, ¿verdad? Es conveniente que los intereses pagados y los dividendos e intereses recibidos se muestren de forma separada dentro del flujo proveniente de actividades de operación. Es decir, hay mucha gente, les reitero una vez más, que considera que estos flujos, estos fondos, deberíamos clasificarlos dentro de las actividades de operación. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir discutiendo conforme vayamos viendo un estado de flujo de efectivo. Ahora bien, ¿qué transacciones no implican movimiento de efectivo? Y este es el tema, ¿verdad? Cuando se da, este es el kit del asunto para entender el flujo de efectivo. Que hay transacciones que se realizan y que no implican movimiento de efectivo. ¿Cuáles son esas transacciones? A ver, de acuerdo a la NIC 7, siempre de acuerdo a la NIC 7. Existen actividades de operación, de inversión y de financiamiento que no tienen un impacto directo en el estado de flujo de efectivo o que no tienen relevancia, ¿verdad? Que no afectan al flujo de efectivo.
a pesar de que sí afectan a la estructura de activos, pasivos y patrimonio. Pero hay transacciones que no van a afectar al flujo de efectivo, pese a que afectan a la estructura de activos, pasivos y patrimonio. ¿No es cierto? ¿Qué ejemplos tenemos de esos? A ver, ¿quién me puede decir? Que se den transacciones contables, que se registren contablemente, pero que no afecten al flujo de efectivo. ¿Qué transacciones podemos tener? ¿Qué transacciones se pueden dar? A ver. ¿Qué transacciones se pueden dar, jóvenes, que afecten a la estructura de activos, pasivos y patrimonio, pero que no afecten al flujo de efectivo? Ya pues, jóvenes. Podría ser la amortización de activos. ¿Cómo es eso? A ver. Es que en ahí el dinero no se mueve, solamente calculas el monto y se va amortizando. Ya de acuerdo a la depreciación, de hecho, ¿verdad? El cálculo, que en realidad la depreciación es un ajuste contable, ¿no es cierto? Cuando hacemos, lo que hacemos con la depreciación es hacer un ajuste a nivel del activo. Bueno, los ajustes contables normalmente, incluida la depreciación o las amortizaciones, ¿verdad? Incluidas las depreciaciones y las amortizaciones, los ajustes contables en realidad no representan movimiento de efectivo, pero sí alteran la estructura de activos, pasivos y patrimonio. Sí me afectan a la estructura de activos, pasivos y patrimonio, pero no tienen afectación directa en el flujo de efectivo, ¿verdad? Los ajustes contables, en particular todo lo que tiene que ver con la depreciación y con la amortización. Ya, está bien. ¿Qué más? Por ejemplo, está la adquisición de activos o servicios a crédito, ¿verdad? La adquisición de activos y servicios a crédito. Es decir, yo puedo comprar maquinaria. Todo el mundo diría, está comprando maquinaria, ahí hay un flujo de inversión. Sí, pero estoy comprando a crédito. ¿No ha salido plata todavía? No, recién voy a empezar a pagar de aquí a 2 años, porque eso dice el contrato que hemos hecho con el proveedor. Ya. Entonces, ahí no hay flujo de efectivo, no sale dinero, ¿verdad? Entonces, no hay una afectación al flujo de efectivo, aunque sí va a haber una afectación a nivel de activos. ¿Cuál sería el asiento, señorita Vera, en ese caso? ¿Cuál sería el asiento? El registro que tendríamos que realizar. Cuentas por pagar contra inventario de mercaderías. No. A ver, señorita Vera, es que está pensando en el pajarito, señorita Vera, está ahí mirando su cara por todo lado. Yo los veo, pues por eso tienen que encender, porque yo veo quién está atendiendo y quién no. Por lo menos, aunque sea en un cuadradito de 3x3 que veo aquí en mi dispositivo, yo veo sus rostros. Usted está pensando, ¿en qué está pensando, señorita Vera?
Dígame la verdad. No, Lice, pasa que me siento un poco mal, me duele la cabeza. Ah, ya. ¿Y que por ahí es COVID o ya se enfermó de COVID anteriormente? No todavía, Lice. ¿Y se ha hecho vacunar Sí, con las 2 dosis? sí, ya están las dos. ¿Y ahora y por qué le duele su cabeza? No lo sé, Lice. Esta mañana yo recién desperté así. Ay. Y ahora tiene que ir a hacerse una prueba. Bueno, por ahí es un resfrío también, ¿verdad? Pues están los cambios de clima y demás, puede haber también un resfrío simple, un resfrío común y a veces confundimos. Pero ¿qué otros síntomas más tiene, señorita? Eh, Estuve con fiebre, Lice, pero el fiebre ya se me está pasando porque tomé, mi cuñada me dio una pastilla y se me pasó el fiebre, pero dolor de cabeza aún sigue. Ha estado de fiestas últimamente. No, Lice, pasa que estaba trabajando y puede ser ¿Dónde, eso. dónde estuvo trabajando? Trabajo en el surtidor, Lice. ¿En cuál, pues? Aquí al bajar a Yotal en el Super Grifo. Que está a mitad de la carretera. Sí, Pero bueno, ahí es al aire libre, no tendría que haber mucho problema, ¿no? Cuando es al aire libre, hay viento, la probabilidad de contagio es menor, o sea, puede ser un resfrío nada más. A ver, espere unos 2 días y por ahí veremos. Bueno, ya, con eso me ha convencido, está bien, por eso tiene su mente ahí volando, su mirada, no sé, por todo lado está. Pero bueno, a ver, ¿cuál sería el asiento en ese caso? ¿Quién me puede decir? Bueno, estamos comprando maquinaria, pues equipo y maquinaria, ¿verdad? Crédito fiscal y demás, contra cuentas por pagar. Entonces, ahí hay una afectación de activos, sí, porque estoy cargando activo, equipo y maquinaria. ¿Hay una afectación a nivel de pasivos? Sí, hay una afectación porque estoy abonando a una cuenta por pagar, ¿no es cierto? Hay afectación de activos, hay afectación de pasivos. Por lo tanto, también hay una alteración a nivel del patrimonio por la diferencia, ¿verdad? Pero no hay movimiento de efectivo, ¿verdad? No hay movimiento de efectivo. Entonces, todas esas transacciones que se dan a este nivel, incluidos, repito una vez más, los ajustes contables, y dentro de los ajustes contables estamos considerando la depreciación y la amortización, no representan movimiento de efectivo, no representa movimiento efectivo, por lo tanto no debemos considerar esas transacciones como afectación al estado de flujo de efectivo, porque no hay movimiento de dinero como tal. ¿De acuerdo? Eso también está claramente definido en la norma de contabilidad número 7. ¿Qué más? ¿Qué más dice la norma de contabilidad número 7? A ver, ¿qué más dice la NIC número 7? ¿De qué más habla la norma de contabilidad, la norma internacional de contabilidad número 7? Los flujos en moneda extranjera, dice. Ya, de los flujos de moneda extranjera. ¿Qué dice de los flujos de moneda extranjera? Básicamente habla de la conversión, ¿verdad? De que estos flujos, si se dan en moneda extranjera, en dólares, por decir, se deben expresar en el estado de flujo de efectivo convertidos a la tasa de cambio establecida, ¿verdad? Tienen que estar expresados en moneda nacional. Y para eso hay que considerar, dice la norma número 7, lo que está establecido en la norma de contabilidad número 3. La norma de contabilidad número 3
estados de expresión de estados financieros a moneda constante, ¿verdad? Entonces, eso está bien, de acuerdo. Bueno, lo que habla también la norma internacional de contabilidad número 7 te dice métodos de preparación del estado de flujo de efectivo. ¿Cuántos métodos de preparación del estado de flujo de efectivo tenemos? ¿Cuántos métodos tenemos para preparar el estado de flujo de efectivo? Dos, Lice. Dos. ¿Cuáles son? Método directo y método indirecto. El método directo y el método indirecto. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es, no, primero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Entre el método directo y el método indirecto. ¿Cuál es la diferencia?